A ver, ahí está prendido, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ay, una disculpa, pero han sido días de andar a la carrera y con mucho calor además. Pero ya estamos aquí. Este, bueno, ya compartieron y si les parece bien, antes de iniciar la predicación, oremos. Si les pido que me acompañen en eso. Padre bendito, Señor, te queremos dar muchas gracias y queremos adorarte, reconocerte como el máximo Señor, el creador de todo, nuestro Salvador y también el que gobierna nuestra vida. Te queremos, Padre, agradecer que tú nos das oportunidades de abocarnos a conocer tu palabra, conocer tu voluntad, conocer las cosas que tienes preparadas para nosotros y que tienes para eso una Biblia abierta y también tu siempre amorosa disposición a escuchar nuestras oraciones. Te queremos pedir, Padre, que este mensaje que tienes preparado el día de hoy sea útil para seguirte conociendo, para compartir a otros las verdades del Evangelio, que eso sea compromiso que deriva de la fe que te tenemos y que sea una de las misiones que tú nos has encomendado y que la podamos ir cumpliendo todos los días y en todos los momentos que tengamos oportunidades para compartir. Te pedimos también que bendigas a las personas que son parte de esta iglesia y que nos acompañan hoy aquí presencialmente y también a distancia. Te pedimos por todas ellas, te pedimos que sigas dirigiendo su vida y sigas trabajando en la transformación y los beneficios que hemos visto que vienen después de la salvación y la justificación por fe. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, para dar continuidad con los estudios que hemos realizado en las semanas más recientes, el tema central de cada uno de estos estudios es el tema de la gracia. Hemos visto cómo la justificación es solo por gracia, la salvación también es solo por gracia. Hemos analizado también cuáles son los beneficios de esa gracia. Pero el día de hoy vamos a tocar un tema y vamos también a hacer algunas aclaraciones porque luego surgen dudas, ¿no? Sobre todo cuando uno lee ciertos pasajes de la Biblia, ¿no? Y vienen preguntas, ¿no? En este sentido, les pido que vayamos al libro de Gálatas, que es el que va a dar el título de nuestro estudio. Gálatas 5, versículo 4. Gálatas 5, 4. Que dice así: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Sí? Entonces aquí Pablo parece que está diciendo algo, pero hay que aclararlo. ¿Sí? Aquí pareciera que Pablo nos dice que la gracia se puede perder. Dice en la última parte del versículo, de la gracia habéis caído. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos como creyentes, como cristianos, es si se puede caer de la gracia, ¿no? O por qué es que Pablo está diciendo de la gracia habéis caído. ¿Quiénes? Los que se desligaron de Cristo y que por la ley se justifican, ¿no? Entonces, exactamente qué nos está diciendo. Bueno, pues en principio decir y aclarar que no, la justificación y la salvación por gracia, esa no la perdemos. No la estamos teniendo y desaparece. No, la salvación viene por fe. Y entonces, teniendo fe, confiando, teniendo certeza, apropiándonos de la promesa, obtenemos nuestra justificación y nuestra salvación, como lo hemos venido analizando y
y compartiéndoselo en las predicaciones anteriores. ¿Sí? Entonces esta de entrada no se pierde. Aquí lo que Pablo está diciendo de manera muy concreta es que hay quienes se intentan justificar por la ley y entonces por esa razón se están desligando de Cristo. Y entonces sí, están fuera de la gracia. ¿Sí? Y es que resulta que en la primera época de los cristianos, pues hubo, y lo vemos en el texto de la Biblia, Hechos y las cartas posteriores, pues algunos problemitas entre ellos, ¿no? Problemitas entre los apóstoles con Pablo, ¿no? Y algunas que podríamos llamar crisis, ¿no? Y entonces, en este caso, el día de hoy vamos a analizar el tema de la crisis de Galacia, ¿sí? Y el estudio, por este versículo con el que iniciamos, se va a titular entonces, Caer de la gracia. ¿Sí? ¿A qué nos vamos a referir cuando hablemos de caer de la gracia? Porque además esto es como una, no sé cómo llamarlo, una frase, una forma de hablar, también muy coloquial, ¿no? O sea, la escuchamos mucho afuera, ¿no? Tú caíste de mi gracia, ¿no? ¿Y qué es caer de la gracia, ¿no? De la gracia divina, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué estaba diciendo Pablo en este versículo, ¿no? Entonces, bueno, en principio decirles que el libro de Gálatas es el que se dedica a tratar el tema de la crisis que ocurrió en Galacia, ¿no? Y es un libro importante y esencial porque sobre todo aclara dudas de carácter doctrinal. ¿Sí? Ya vimos en Romanos, en Efesios, cómo con mucha fuerza el propio Pablo habla de la justificación y de la salvación, ¿no? Que viene de manera gratuita por fe, ¿no? De manera gratuita y es solo el mérito de Dios, ¿no? Y entonces aparece esta idea de que la gracia, se podemos caer de esa gracia, ¿no? Ahora, ¿qué era lo que estaba sucediendo en Galacia? Pues resulta que el cristianismo empieza, pues, obviamente, entre judíos, pues los apóstoles y mucha de la gente que escuchó y vio a Jesús, pues son judíos. Sin embargo, la fama de Jesús, la fama de los apóstoles y sobre todo también la encomienda que les da el propio Jesucristo a sus apóstoles, se extiende a todos. Se extiende a los judíos y a las personas que eran, dice la Biblia, son gentiles, ¿no? Entonces, se empieza a predicar a judíos y a no judíos. Y esto genera en el caso de Galacia un problema. Y el problema es que, vamos a decir, llega Pablo a esta zona, a Galacia, y ahí ya había creyentes que lo que estaban demandando, siendo judíos, que además de creer en Jesucristo, se tenía también que estar sujeto a la ley anterior a Jesús. A estos se les llama cristianos judaizantes, ¿no? Y de hecho, bueno, hace muy poco, bueno, digo, el año pasado, y quizás hace 2 años, yo me enteré que hay un movimiento también muy fuerte hoy en día de cristianos judaizantes, ¿no? Que se dedican mucho a estudiar, por ejemplo, raíces hebreas para interpretar la Biblia, ¿no? Pues hasta ahí eso está bien, ¿no? Pero aquí el tema importante no es solamente el conocer las tradiciones, conocer la lengua que hablaba Jesucristo cuando estuvo con nosotros en la tierra físicamente, todo eso está bien, ¿no? O sea, todos nos da curiosidad, ¿no? Sobre todo también porque muchas de las tradiciones de los judíos
son relevantes pues, para entender el Evangelio, ¿no? Pero aquí el tema era que estos cristianos judaizantes lo que estaban diciendo era que había que estar atados también a la ley anterior, ¿sí? La llamada ley de Moisés, ¿no? Todos estos preceptos que Dios había también dispuesto para la manera en que se debería de conducir el pueblo judío, ¿no? Y entonces aquí es donde hay una crisis, ¿no? Y digo que es una crisis porque, en efecto, pues es un tema que es central, ¿no? Se debe de seguir esas leyes y tradiciones, el no seguirlas, ¿qué consecuencias acarrearía? Se debe de seguir, además de creer y tener fe en Jesús, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay conflicto entre ambas cosas, no? O sea, no se cumple con la ley y se cree en Jesús, ¿no? O sea, todos estos temas era importante que en la primera época de los cristianos, pues quedaran muy claras, ¿no? ¿Sí? Entonces todo esto es importante decirlo y también de una vez hay también que decir un par de advertencias, ¿no? En el mensaje que da Pablo y en la carta que escribe, que está en Gálatas, para nada Pablo está menospreciando también la ley, o sea, porque va a ser una defensa, ¿no? Y va también a contestar a graves acusaciones que le hacen, ¿no? Entonces, de hecho, cuando yo empecé a preparar el estudio que me proporcionó Carlos para compartirlo el día de hoy, me gustó porque pues, después de todo soy abogado, ¿no? Y como abogado, lo que me gusta leer son casos y sentencias y juicios. Entonces, esto que vamos a abordar el día de hoy y también de la siguiente semana, porque es un caso extenso que va a ser necesario partir en dos, a mí me gustó mucho porque se acerca mucho también a mi manera de entender los temas de los juicios, ¿no? Veamos también qué nos dice Gálatas 5, versículos 2 al 4. ¿Sí? Gálatas 5, versículos 2 al 4. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Sí? Aquí yo les pondría énfasis y que nos centráramos mucho en esta idea de que aquel que se circuncida, o sea, el que sigue las normas de la ley anterior, ¿no? La ley hebrea, ¿no? Está obligado a cumplir toda la ley. ¿Y qué es lo que sabemos? Que nadie, solo Jesús, ha sido capaz de cumplir toda la ley. Entonces, de ahí viene la condenación y ahí viene el error que después Pablo va a demostrar, lo va a hacer con mucha calma y a través de muchas figuras y muchas enseñanzas, ¿no? Pero este es clave, ¿no? Entender que estos judíos, cristianos judaizantes, estaban proponiendo atarse al cumplimiento de toda la ley. Y pues primer dato, nadie lo puede hacer, ¿no? Si te asumes un cristiano que tiene que cumplir toda la ley, pues tú solito te me estás metiendo el pie, ¿no? Porque el único que la cumplió es Cristo. Entonces es mejor desechar la idea, poner nuestra fe en Cristo, que Él sí cumplió toda la ley, aceptar su salvación gratuita por el canal de la fe y entonces estar tranquilo, ¿no? Y no estarte obligando a tradiciones que quizás ni siquiera entiendas, tradiciones que vienen de una época, bajo un contexto que a lo mejor no es el que tú tienes, ¿no?
y que hoy en el mundo moderno y en diferentes épocas, aun cuando tienen sentido, porque por ejemplo las normas estas que tienen rígidas para elegir algunos alimentos, ¿no? Pues eran unas normas con el propósito de cuidar la salud. Pues a lo mejor hoy hemos avanzado un poco en esos procesos, ¿no? ¿Sí? Y entonces puedes no observar esas normas, ¿no? Porque tenían un contexto y un propósito, ¿no? Pero el problema de los judíos que vivieron en la época de Cristo y que continuamente lo cuestionaban, era que esos preceptos los hacían tan importantes que eran cargas pesadísimas que ninguno podía llevar, ¿no? ¿Sí? Entonces, de inicio decirles entonces que este es el sentido, esta es la idea principal, ¿sí? Que ir a las tradiciones judías, ir a someterse a la ley, te obliga a cumplirla toda y pues, ¿qué te hace? Caer, ¿no? En una cosa que, vamos a decir, el lenguaje de los cristianos se ha llamado legalismo, ¿sí? Los que consideran que esta ley y llevar a cabo todos sus preceptos es muy importante, y entonces por eso esos son los legalistas, ¿no? Que andan también, y eso también se los platico de mi experiencia como abogado, es que pues sí, también hay gente en la abogacía y en todos lados que anda buscando que dicen las leyes para andarle señalando al otro cuando se equivoca, ¿no? Y hay gente experta en reglamentos, ¿no? Y en leyes solo para andar señalando que los has incumplido. Los abogados somos un poco así, ¿no? La conocemos y, eso no se puede, eso no se puede. En los trabajos, en equipos donde hay diferentes disciplinas, siempre nos ven mal. No, es que te traje aquí para que me digas que sí se puede, no que no se puede. Bueno, pero pues la ley está redactada en términos de lo que no se puede, ¿no? Entonces, esto que les platico es algo así, lo que intentaban también, sin darse cuenta, estos judíos que venían a cuestionar a Pablo, ¿sí? Ahora, el asunto es muy relevante porque lo que hacen es, al tiempo de decir que era necesario respetar la ley de Moisés y los profetas, ¿no? Intentan y atacan a Pablo, que es el que está predicando un evangelio verdadero, ¿no? El evangelio verdadero, ¿no? Y lo hacen diciendo tres cosas de Pablo, ¿no? Y por eso les digo que aquí es donde se parece a una demanda y a una contestación de demanda, ¿no? ¿Cuáles son los cargos que le señalan a Pablo, ¿no? Primero, que no era un apóstol verdadero. Segundo, que su evangelio no era un evangelio real, porque si no era apóstol verdadero, entonces lo que enseñaba por necesidad era falso, ¿no? Y el tercero, que su evangelio provocaría libertinaje, ¿sí? Porque si no tienes que respetar la ley, entonces vas a hacer lo que quieras, ¿no? Ahora, fíjense, esto en derecho o en argumentación de abogados son tres cosas que nosotros identificamos como falacias. Eso no viene en el estudio de Carlos, nada más se los comparto. La primera es la falacia ad hominem. O sea, te ataco no respecto de lo que estás predicando y enseñando, sino de una característica de la persona. O sea, atacaron a Pablo por considerarlo que no era un apóstol verdadero, ¿sí? Es la falacia ad hominem, ¿no? La segunda se llama falacia post hoc ergo propter hoc, que es algo así, porque primero pasó una cosa, la siguiente tiene que pasar, ¿no? Si él no era apóstol, entonces lo que está enseñando es un evangelio que no es real, ¿no? Es un evangelio falso.
Y la tercera, la acusación de que su evangelio llevaría al libertinaje, es lo que le llamamos la falacia de la pendiente resbaladiza, ¿no? O sea, suponen que porque el evangelio no es verdadero, las consecuencias deben ser dañinas, ¿no? Y son 13 formas de atacar que a mí lo que me encantó de preparar este estudio es que Pablo las va contestando como se contestan las demandas, hecho por hecho, argumento por argumento, razón por razón. Para cada acusación hay una explicación y una defensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, contra el primer cargo, el de que no es apóstol, él se defiende en los capítulos 1 y 2 de Gálatas. Contra el segundo cargo de que su evangelio no era real, se defiende en los capítulos 3 y 4. Y contra el tercer cargo, él se defiende en los capítulos 5 y 6 de Gálatas. ¿Sí? Por eso les digo que se parece a cómo se deben contestar las acusaciones, ¿no? Y es que eso es lo que, bueno, no es que te lo enseñen totalmente en las facultades de Derecho, sino más bien en la práctica, sobre todo ya de llevar asuntos, es lo que tienes que hacer, ¿no? Si tú dejas de contestar un elemento, tu argumento y las conclusiones a las que llegues se te tambalean, ¿no? Imagínense que Pablo empieza por contestar que el evangelio que él enseña no lleva al libertinaje, sin primero establecer que sí es un apóstol, que sí es el origen del evangelio correcto, ¿no? Entonces, lo que hace Pablo aquí es, de veras, hasta para enseñarlo como manera de argumentar, ¿no? Va tomando cada acusación y la va contestando momento a momento, ¿sí? Por la extensión de este estudio, yo creo que hoy vamos a llegar solamente a abordar el primero de los argumentos, ¿no? El cómo Pablo destroza la acusación de que él no es un apóstol verdadero, ¿no? ¿Sí? Entonces, les digo, la primera acusación es, tú, Pablo, no conociste a Jesús, ¿no? Tú, Pablo, no caminaste con él, tú no eres de los 12, ¿no? Entonces, ¿cómo me vienes a hablar de lo que dice Cristo, ¿no? Entonces sus enemigos decían que no era de los 12, ¿no? Y Pablo defiende su proceder usando cuatro argumentos, ¿no? Primero dice que él no está tratando de agradar al hombre. Segundo, que su evangelio no vino de otros apóstoles, sino vino de Dios mismo. Luego les dice a estos que lo acusan que esos posicionamientos también fueron confirmados por los otros apóstoles, ¿no? Y por último, explica que también cuando ha habido alguna diferencia con otro apóstol, como la tuvo con Pedro, eso no le restó tampoco al propio Pedro su carácter de apóstol, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí con esta contestación? Nos está también hablando de su propia identidad, ¿no? De que él está legitimado, y ese es otro término así como jurídico, está con la facultad de asumirse apóstol, predicador legítimo del evangelio, ¿no? Entonces, eso es lo que hace con estos 4 elementos, pero vamos a ir uno por uno, ¿sí? Entonces, primero, el primer mensaje de Pablo para decir, sí soy un apóstol, es, no estoy tratando de agradar al hombre, ¿sí? Pablo dice, no estoy tratando de agradar al hombre. Esto lo vamos a ver en Gálatas 1, versículos 6 al 10, ¿sí? Gálatas 1, versículos 6 al 10. Que dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí? Primer elemento importante. Para Pablo solo hay un evangelio. ¿Sí? No hay el evangelio que los judaizantes hablan y el que hablan los apóstoles. Solo hay un evangelio. ¿Sí? Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Que está diciendo cosas bien fuertes, ¿no? Hay un solo evangelio, y si este evangelio no proviene de esta enseñanza que estamos dando, que es la verdadera, te es maldición, ¿no? Ni lo escuches, ni te acerques. Y ese, yo te digo también, es un mensaje para tu vida cristiana, ¿no? Por muchas circunstancias, a lo mejor en tu grupo donde te estás congregando, o tú mismo te tienes que ir de otro lugar y vas a empezar a buscar dónde congregarte, ¿sí? O se disolvió o lo que fuera. Si llegas a un lugar y escuchas un evangelio que no cuadra con las enseñanzas de la Biblia, lo que te está diciendo Pablo es, eso es anatema. Ni lo escuches, vámonos de aquí, mejor me regreso a leer mi Biblia y sigo buscando, ¿no? Porque esto es importante, porque si no empiezan las confusiones, ¿no? Y entonces les digo, hay un evangelio. ¿Cuál? El que está predicando Pablo, el que predica Pedro y el que predican los apóstoles, el que se predica en la palabra de Dios, ¿no? Desde el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? La buena nueva, que solamente es una, ¿sí? No hay, desde esa perspectiva, corrientes, ¿no? O sea, hay un evangelio, ¿sí? Y luego, ¿qué nos dice? Repito, en el versículo 10 de Gálatas 1, para mí se me hace muy importante. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y eso también te lo tengo que decir como tip, ¿no? El evangelio que no es el evangelio correcto, busca agradar a los hombres. Busca endulzar el oído. ¿Sí? ¿Han escuchado esto del evangelio de la prosperidad? Uh-huh. Todos los mensajes de ese tipo de predicación, si es que se puede llamar predicación, busca agradar a los hombres, ¿sí? Decreta y vas a conseguir riqueza, ¿sí? Vas a conseguir con el poder que te da Dios, bla, 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 estas cosas que tú quieres. Y para que yo te pueda ayudar en la oración, te pongo aquí mi cuenta de banco para que dones a esta iglesia, ¿no? Y él sí tiene la prosperidad, pues porque, ¿no? Él sí la alcanzó y es la prueba, ¿no? Entonces, pues toda su iglesia, toda la congregación que va sobre de esto, no se está percatando que ese evangelio busca agradar a los hombres. No es que busca agradar a Dios. Entonces, si ese evangelio te llega, mira, dice aquí el versículo 8, a través de un ángel del cielo, o sea, alguien luminoso que está haciendo cosas fantásticas, ¿no? En esas congregaciones llega a haber hasta milagros, ¿no? Sanaciones así milagrosas, ¿no? Y os anunciaré otro evangelio diferente del que yo os he anunciado, sea anatema. Y otro elemento importantísimo, dice aquí, dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto también lo puedes ir viendo así. El evangelio y sus verdades no son agradables para el hombre. Le exigen
reconocer su pecado, saber que está en el hoyo, o sea, muerto en sus pecados, esclavizado, como hemos dicho antes, hijo de la ira, ¿no? O sea, a nadie le gusta ser encontrado así, ¿no? Desnudo en tus pecados ahí en el jardín del Edén, ¿no? Escondiéndote con lo que puedes para que no te vea Dios, ¿no? Entonces, el evangelio real no es agradable. No le agrada a los hombres, ¿no? Bueno, a los que no creen en Cristo. Porque a los que creemos en Él, sí, dice cosas incómodas, pero sabemos que son ciertas, sabemos que son verdaderas y sabemos que seguir sus preceptos es lo correcto, ¿sí? Que es la única manera de empezar a resolver los graves problemas en los que nos hemos metido, ¿no? ¿Sí? Entonces, es bien importante. Pablo, entonces, la primera forma en la que encuentra para defenderse es decir, el evangelio que yo estoy compartiéndoles no es para agradar a ustedes, es para agradar a Dios. ¿Por qué lo hace? Pues porque está cumpliendo el mandato que les dio Jesús a todos los creyentes, que es compartir el evangelio, ¿sí? Y les digo, el primer elemento del evangelio es muy, muy, muy desagradable, que es el que uno acepte su condición de pecado y que no tiene solución. Y que la única solución es Cristo, ¿no? Entonces, primer elemento, ¿no?, de la defensa de Pablo respecto de que él es apóstol verdadero, ¿sí? No estoy predicando para agradarles, ¿no? Segundo elemento, ¿sí? Dice que el evangelio, la acusación, ¿no?, que le daban era que su evangelio no venía de otros, decían que no venía de Dios porque él no era parte de los apóstoles, ¿no? Entonces Pablo lo que aclara es que su evangelio, el evangelio que estaba compartiendo, viene directo de Dios, ¿no? Gálatas 1, versículos 11 y 12. ¿Sí? Después de que le digo, no quiero agradarlos a ustedes, quiero agradar a Dios. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, ¿sí? Y bueno, acordémonos, Pablo era perseguidor de cristianos, ¿no? La verdad es que los oídos de Pablo iban a estar cerrados a la predicación de cualquier hombre. ¿Qué es lo que cambió en Pablo? El tener contacto directo con Jesús. Y bueno, yo también te comparto que en mi experiencia no es que haya visto a Jesús, pero sí te puedo decir que tuve manifestaciones de su misericordia y su poder cuando empecé a hacer decisión por Cristo, ¿sí? Como les he platicado, me invitaron a una predicación navideña, vine, algunos de los mensajes me hicieron sentido, oré, Dios me ayudó para empezar a dormir mejor, pero pues seguí en mis cosas y poco a poco fui aceptando más invitaciones a venir a predicaciones. Y en esas predicaciones es donde empecé yo a cambiar un poco mi forma de pensar, a empezar a abrir un poco más. Y en algún momento, por gracia, de manera gratuita y de manera inmerecida, pues yo ya tengo un contacto mayor con las verdades del Evangelio, ¿sí? De pronto, ¡plac!, de la nada, algo que no habías entendido, que era que tú no te puedes salvar por ti mismo, de pronto lo entiendes y entonces le pides a Dios que sea Él el que resuelva ese problema, ¿no? Y te postras a sus pies y le dices, Señor, te confieso que yo soy un pecador que no tiene solución, ¿no? Y entonces tienes una cierta revelación de esa misericordia y la aceptas y entonces así le pasó a Pablo, ¿sí? Él sí pudo, bueno,
se quedó ciego ante la presencia de Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso él está declarando algo bien importante, ¿no? La revelación de Jesucristo es la fuente del evangelio que él está enseñando, ¿no? Y por inspiración del propio Jesucristo, es que también nos deja doctrina en la Biblia, ¿sí? La inspiración lo hace dirigir cartas, ¿no? A Efeso, a los que viven en Roma, a Galacia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese también es un testimonio, esta es parte también del Evangelio, ese es el desarrollo de la doctrina del Evangelio, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene, cuál es la fuente de Pablo? Pues el propio Dios, ¿no? Entonces, segundo elemento, ¿no? El segundo elemento es, el Evangelio me lo dio Dios. O sea, ok, no soy de los 12, pero el mensaje, que es lo importante, no mi identidad, me lo dio Dios, ¿no? Entonces, eso me hace apóstol, ¿no? Me da, diríamos los abogados, legitimidad para hablar de estas cosas, para defenderlas, ¿no? Tercer elemento de la defensa del carácter de apóstol de el propio Pablo, que estas posiciones, o sea, el postulado de Pablo de que la ley nos traería condenación y que es suficiente y no se pierde la salvación que obtenemos por fe, por gracia, fue también confirmada por otros de los apóstoles, ¿sí? Entonces veamos, aquí sí vamos a ver varios versículos, ¿sí? Gálatas 1:18, ¿sí? Que es continuación de lo que venimos leyendo. Gálatas 1:18 dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Vámonos a Gálatas 2:1, versículos 1 al 10. ¿Sí? Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Sí? Aquí ya está dando un primer mensaje de que no era necesario otra vez atarse a la ley, ¿no? Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Sí? Aquí otra vez la idea. Si te vas por el camino de la ley, te esclavizas a la ley y pues tú solito te condenas, ¿no? 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, ¿sí? Ahí es como para hablar de a quién le están predicando, ¿no? A los judíos y a los no judíos, ¿no? 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí con los gentiles. ¿Sí? Se está hablando de Jesús, quien está actuando para traer a los que son salvos, ¿no? Actuó tanto para unos como para otros, ¿no? Y versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefás y Juan, que habían sido considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Sí? Está diciendo Pablo aquí que
la enseñanza verdadera que él estaba predicando había sido reconocida por sus compañeros, ¿sí? Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Sí? Aquí, importantísimo, o sea, Pablo lo que está diciendo es cómo se ponían a trabajar, ¿no? Cómo se dividían las misiones que estaban emprendiendo, ¿no? Él, bueno, dice aquí el versículo 8, Pedro para el apostolado de la circuncisión, o sea, a los que eran judíos. Y él para los gentiles, los no judíos, ¿sí? O sea, aquí de una manera muy natural lo que vemos es lo que llamaríamos hoy en día división del trabajo, ¿no? A ti que te toca y a mí que me toca, ¿no? Y esto es bien interesante también, ¿no? O sea, aquí obviamente no estamos en un espacio donde abunden los judíos, ¿no? Pero lo que sí hacemos es de pronto dividirnos de quién le predica a mujeres, quién le predica a hombres, ¿no? Entonces también lo podemos un poco emular, ¿sí? Pero aquí lo importante era que estaban predicando sin hacer lo que también nos dicen estos versículos, acepción de personas. Dice Pablo aquí, no nos interesa su pasado, ¿sí? Y aquí se aceptan a todas las personas, ¿no? ¿Sí? Si fuera un local en donde podías un letrerito, tachaban el de, nos reservamos el derecho de admisión, ¿no? En el Evangelio no nos reservamos el derecho de admisión. Aceptamos al que abrace por fe la gracia que les daba por Cristo, ¿no? No hacemos acepción de personas. Y a esta iglesia pues, son bienvenidos todos, ¿no? Y fíjense lo curioso, también, no sé si se lo han puesto a pensar así, para la iglesia y para Cristo es un triunfo, pues no sé si mayor, pero sí por lo menos muy evidente, cuando uno que era enemigo de él, esclavo del pecado e hijo de la ira, se convierte, ¿no? O sea, hasta eso arropamos en la iglesia de Cristo, ¿no? A esos también tiene que llegar el Evangelio, ¿no? Nos está diciendo eso Pablo, ¿no? La predicación entonces que él estaba dando era reconocida por sus compañeros, ¿no? Aquí hay 3 nombres, Jacobo, Cefas y Juan, ¿no? Este tema de la reconocimiento de la predicación de Pablo también lo vamos a ver en Hechos 15, ¿sí? Vámonos a Hechos 15. Y aquí vamos a leer bastantes versículos. Sí, Hechos 15, versículos 1 al 11. ¿Sí? ¿Qué dice Hechos 15, 1? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. ¿Sí? Aquí están estos judíos judaizantes, ¿no? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Sí, como les digo, donde aparece esta idea, hay que abordarla, ¿no? No hay que postergar la discusión porque es algo importante, ¿no? Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Sí?
de nueva cuenta aparece esta idea, ¿no? Es necesario atarse a la ley, como si el sacrificio de Cristo no fuera suficiente para obtener salvación, ¿no? Versículo 6 de Hechos 15. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Sí? O sea, ya aquí lo van a resolver, ¿no? Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Sí? Esta predicación que vemos en Gálatas, pues está también acá en Hechos, en la voz de Pedro. ¿Sí? Entonces, ese es el tercer elemento de la defensa de Pablo respecto de su identidad, ¿no? Ok. El mensaje del Evangelio me lo reveló Dios directamente. Pues si no fuera suficiente, los 12 que sí consideras apóstoles confirman el Evangelio que yo estoy predicando, ¿no? Entonces, fíjense, está abordando su identidad de apóstol desde diferentes frentes. La revelación que le llega y también lo que otros están predicando, que concuerda plenamente con lo que él está enseñando, ¿no? ¿Sí? Y hay un cuarto elemento de esta defensa de la identidad de Pablo, ¿sí? Que es el que también hubo puntos de diferencia con otros apóstoles, como es con Pedro, ¿no? Pero lo que demuestra y enseña el propio Pablo es que hay maneras de resolverlo, ¿no? Y que las maneras de resolver entre cristianos pues, son distintas, ¿no? a las que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces veamos Gálatas. Regresemos a Gálatas, en Gálatas 2, y vamos a leer versículos del 11 al 21. ¿Sí? Gálatas 2, del 11 al 21. Dice así Gálatas 2, 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban tanto los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sí? Le está recordando la enseñanza principal que les decía. Si te vas por la ley y andas diciendo que es necesario estar en la ley, estás obligado a llevar todos esos preceptos y esas son unas cargas tremendas que no puedes cumplir. El único que lo ha podido hacer es Jesucristo, ¿no? Pero fíjense la honestidad de Pablo, ¿no? Ve esta mala práctica de Pedro y lo corrige. Y eso también yo te digo que es bien importante también aprenderlo y saberlo hacer entre nosotros los hermanos, ¿no? Cuando vemos eso, cuando hay alguien que esté predicando un evangelio para agradar a los hombres y no para agradar a Dios, hay que decírselo, ¿no? Te estás desviando,
¿no? Esto no dice la Biblia, ¿no? Ni tú ni yo, el árbitro es la Biblia, ¿no? ¿Sí? Hay formas de decirlo, y aquí Pablo pues, lo está haciendo de manera fuerte, pero de manera respetuosa, y además con el Evangelio de su lado, ¿no? ¿Sí? Leamos de nuevo el versículo 14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Continuemos, versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sí? Es un regañazo, ¿no? O sea, es un regaño contundente, pero apegado a la verdad, apegado a las enseñanzas reales del Evangelio de Jesús, ¿no? Ustedes recordarán, ¿no? Juan 3:16, ¿no? El que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Aquí a Pedro se le está olvidando, ¿no? Aquí a Pedro se le está olvidando porque está hablando y está enseñando que también hay que cumplir la ley, ¿no? No, solo es fe, solo es salvación por gracia, justificación solamente por gracia, ¿no? Lo está reiterando Pablo en estos dos versículos, lo dice 3 veces, ¿no? Justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. ¿Sí? Dice y reitera, no por las obras de la ley. ¿Sí? Y continuemos con este pasaje. Gálatas 2, versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por Cristo ministro de pecado? ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí? Aquí lo que está haciendo Pablo es decirnos que la importancia de la obra de Cristo es el único camino de salvación. Que la salvación no la vamos a obtener por preceptos de la ley, ¿sí? Por preceptos religiosos. No la vamos a conseguir por obras, porque no vamos a alcanzar a cumplir todos los preceptos de la ley. ¿Sí? Y este es el cuarto elemento, ¿no? ¿Sí? El que el propio Pablo enseñó y reprendió a uno de los discípulos respecto de la verdad del Evangelio, ¿no? Entonces, esa enseñanza pues, fue afianzada en el grupo de los apóstoles verdaderos, ¿no? Entonces, con estos 4 elementos de defensa, Pablo lo que logró, y eso es lo que en un juicio hay que lograr por primero de todo, lograr tu legitimación procesal, ¿sí? O sea, tengo el derecho de hablar de estas cosas porque legítimamente soy parte en este juicio, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo con estos 4 argumentos de Pablo es que logró su posición como apóstol, ¿sí? Y
destruyó el primer ataque de estos cristianos judaizantes, ¿no? ¿Sí? Que aprendimos, digamos, en la primera parte del estudio de Caer de la Gracia, que Pablo logró desmontar la acusación que venía en su contra de que no era apóstol, ¿sí? Por todos estos elementos, Pablo logra establecerse como apóstol. Y yo te digo a ti que tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Tenemos que apropiarnos del Evangelio, predicar el Evangelio verdadero. Cuando encontremos que hay un Evangelio por ahí que está predicando para agradar a los hombres, pues aléjate, ¿no? Y si tienes la oportunidad, corrige con la Biblia en la mano, porque está de tu lado, ¿no? Así tú también eres apóstol. Así tú también tienes legitimidad para hacer la defensa del Evangelio, ¿sí? Porque esto es lo que está haciendo Pablo. Está defendiendo con argumentos verdaderos la consistencia y la verdad del Evangelio que él está enseñando, ¿sí? Y el Evangelio, muy resumido, que está en crisis y está siendo atacado, es que tú solo vas a obtener tu justificación por gracia. Que tú solo vas a obtener salvación a través del canal de la fe, ¿sí? No por obras, ¿no? No por obras, ¿no? Entonces, si les parece bien, aquí sería la primera parte del estudio Caer de la Gracia. En el siguiente estudio vamos a abordar las otras dos acusaciones. Pues como no eres apóstol original, tu evangelio no es real, ¿no? Vamos a analizar qué dice Pablo en defensa de eso, ¿no? Y por último, que el evangelio que él está predicando produciría libertinaje, ¿sí? Que contesta Pablo a esa acusación, ¿sí? Entonces vamos a dejar aquí este estudio y en la siguiente predicación vamos a abordar esos dos temas, si les parece bien, ¿sí? Entonces, para acabar, pues les pido que me acompañen en una oración para dar por concluido el estudio de hoy. Señor, Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú, en tu gran misericordia y tu infinito amor, nos has dado, Padre, muchas enseñanzas. Y te queremos también mucho agradecer por esto que tú nos haces ver y que nos preparaste el día de hoy en el libro de Gálatas, pues para entender también, Padre, cuál es nuestro papel y cómo debemos hacer defensa de tu evangelio. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú has cuidado la integridad de tu Biblia para que llegue a nosotros con los mensajes correctos, con todos los elementos, y también, Padre, porque has dado muchas herramientas para que nosotros también podamos analizar y entender, pero sobre todo, Padre, que tú nos pones al traductor de tu Biblia. Tú nos has mandado el Espíritu Santo, que es el que al final nos ayuda a comprender los mensajes verdaderos, Padre. Te pedimos que trabajes mucho con nosotros en el entendimiento de estas verdades, de que nos las apropiemos y las defendamos, pero también, Padre, que cuando tengamos en la vida oportunidades de defender tu evangelio, pongas en nosotros las palabras adecuadas para no solamente defenderlo, sino que eso sea testimonio para que las personas vean a dónde tienen que acercarse, a dónde tienen que acudir, que es a tus pies, Padre, ¿sí? Que es a tus pies y a conocer los mensajes verdaderos de tu palabra, ¿sí? Que esto sea útil para que también crezca tu reino y crezca tu familia en Cristo, para que tus promesas y todo lo que están dicho y profetizado en la Biblia, pues sea también aceptado por más y cada vez más personas. Te pedimos por los que estamos aquí reunidos y también por los que están
a distancia, que este mensaje les sea muy útil en todo lo que hagan, sobre todo cuando enseñen el Evangelio, que lo puedan también defender, Padre. Te pedimos todas estas cosas en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.